Hola, bienvenido al primer video del año 2021. En esta ocasión te explicaré cómo factorizar expresiones y ecuaciones algebraicas. Dividiremos el análisis en 7 casos diferentes, con los cuales tú podrás resolver cualquier problema que se te presente en la escuela. Veremos todo esto de forma detallada y haremos 2 ejemplos para cada uno de los casos. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final para que cuando te pongan un problema en el examen de factorización, tú sepas cómo resolverlo sin importar el nivel de dificultad que éste presente. Sin más retrasos, vámonos con la intro y empecemos con la clase. Antes de analizar uno a uno los casos de factorización, definamos qué es una expresión algebraica. Una expresión algebraica como la que he mostrado en pantalla tiene varios elementos. En este caso he puesto en azul los coeficientes, en negro las variables y en rojo los exponentes. Sin embargo, esta expresión algebraica está dividida en 3 partes a las cuales denominaremos términos. En una expresión algebraica, un término está separado por los demás por un signo de suma o resta. En este caso tenemos 3 términos, ya que tenemos un signo de resta y un signo de suma. Sin embargo, en la práctica no vas a encontrar expresiones aisladas, más bien lo que vas a encontrar serán igualdades de la siguiente forma. A estas igualdades se les denomina ecuaciones. De nueva cuenta, he puesto en azul los coeficientes, en negro las variables y en rojo los exponentes. Pero ahora tendremos términos tanto del lado derecho de la igualdad como del lado izquierdo. En este caso tenemos 3 términos del lado izquierdo de la ecuación y 2 términos del lado derecho. En ocasiones algunos autores le nombran primer miembro de la ecuación a los términos que aparecen del lado izquierdo y le nombran segundo miembro de la ecuación a los términos que aparecen del lado derecho. Después de haber definido qué es una expresión y qué es una ecuación, ahora sí pasemos a revisar el primer caso de factorización que puedes encontrar. Este primer caso, conocido como factor común, consiste en identificar en cada uno de los términos si existe alguna variable en común. Por ejemplo, en esta ecuación tenemos en el primer miembro 2 términos, los cuales tienen en común las variables x y y. Para poder notarlo de una forma mucho más clara, reescribamos el segundo término del lado izquierdo como se muestra a continuación. Ahora sí es más fácil observar que las variables comunes en ambos términos son x y, y por tanto podemos factorizarlas de la siguiente forma. De esta manera ya hemos simplificado la ecuación. Hagamos otro ejemplo. En esta ocasión tenemos una ecuación racional, en donde tenemos 3 términos del lado izquierdo. Observamos que en los 3 términos las variables en común son x, z y w. Una vez que identificamos cuáles son las variables comunes, tendremos que identificar cuál es la variable con menor exponente en cada uno de los términos. Para la variable x, observamos que en los 3 términos aparece x elevada a la potencia 1. Para la variable z, observamos que en los 3 términos aparece z elevada a la potencia 1. Sin embargo, para la variable w, observamos que el factor común es w al cuadrado. Para visualizarlo mejor, reescribamos la ecuación de la siguiente forma. Ahora ya tenemos identificadas las variables que podemos sacar como factor común. Por lo tanto, si factorizamos esta ecuación, obtendremos el siguiente resultado. Como último ejemplo de este caso, revisemos qué pasaría si en ambos miembros de la ecuación tuviéramos el mismo factor común. Dada la siguiente ecuación, observamos que tanto del lado derecho de la igualdad como del lado izquierdo tenemos a la variable x en todos los términos. Indiquemos en azul y en rojo el factor común para el primer y segundo miembro de la ecuación respectivamente. En este caso, observamos que el factor común es x al cuadrado, pero para que sea más claro, reescribamos la ecuación de la siguiente forma. Si aplicamos factor común en ambos miembros de la ecuación, obtenemos lo siguiente. Si ya tienes conocimientos de álgebra, podrás deducir que el factor común del lado derecho se cancelará con el factor común del lado izquierdo. Sin embargo, te lo voy a explicar de una manera mucho más didáctica. Hagamos una analogía entre esta ecuación y una balanza. Cuando utilizamos una balanza para comparar el peso de 2 objetos diferentes, podemos afirmar que ambos objetos pesan lo mismo si la balanza se encuentra en equilibrio. Por ejemplo, si yo pongo unos dulces en la balanza y ésta se encuentra en equilibrio, podemos afirmar que lo que está del lado derecho pesa lo mismo que lo que está del lado izquierdo. Observamos que en ambos lados de la balanza tenemos objetos idénticos, en este caso, 2 dulces azules de cada lado. Es evidente que si yo quitara los dulces azules de cada lado, la balanza seguiría estando en equilibrio. Esto mismo lo puedo hacer con la ecuación, es decir, yo puedo eliminar el factor x al cuadrado del lado izquierdo junto con el x al cuadrado del lado derecho. Con esto no estaría afectando a la ecuación, ya que es equivalente a multiplicar toda la ecuación por 1 sobre x al cuadrado, o en otras palabras, a dividir toda la ecuación entre x al cuadrado. Ahora, continuemos con el segundo caso de factorización.
el cual es muy similar a este primer caso. El caso de factor común por agrupamiento consiste en prácticamente lo mismo que el caso anterior. Sin embargo, en esta ocasión habrá que repetir el proceso 2 veces. Dada la expresión mostrada en pantalla, podemos observar lo siguiente. En primer lugar, tenemos 4 términos diferentes. Además, en los dos primeros términos existe un factor común, el cual corresponde con x al cuadrado. Y en los dos últimos términos, el factor común es t al cuadrado. Si factorizáramos los primeros dos términos con respecto a x al cuadrado y los últimos dos con respecto a t al cuadrado, obtendremos lo siguiente. Es evidente que en esta nueva expresión tenemos un nuevo factor común, el cual corresponde con la expresión dentro de los paréntesis. De hecho, no importa que en la expresión que acompaña a t al cuadrado aparezcan los términos en diferente orden, ya que en este caso el orden de los factores no altera la suma. Por lo tanto, podemos volver a sacar factor común de estos dos términos y obtendremos la siguiente expresión como resultado. En este caso, hemos simplificado la expresión original que poseía 4 términos como el producto de dos binomios. Hagamos otro ejemplo para entender mejor. Dada la siguiente expresión, tenemos que encontrar si existe algún factor que se repita en por lo menos un par de términos. Identifiquemos que en los primeros dos términos tenemos un factor común que es 2x, y en los últimos dos términos tenemos como factor común menos 7. Si realizo la factorización, obtendría lo siguiente. Observamos que nuevamente volvemos a obtener un nuevo factor común, que en este caso corresponde con 3x más 5. Así que si volviéramos a factorizar esta expresión, obtendría el siguiente resultado. Hemos simplificado la expresión original como un producto de dos binomios, al igual que en el ejemplo anterior. Sin embargo, no quiero que pienses que siempre tendrás que encontrar como resultado un producto de dos binomios, ya que la forma del resultado dependerá del número de términos que tenga la expresión original y del tipo de factor común que encuentres en cada uno de los términos. Ahora, vayamos con el siguiente caso de factorización. El binomio conjugado es uno de los productos notables más simples de analizar. La siguiente expresión define qué es un binomio conjugado, es decir, si tenemos la diferencia de dos expresiones que están elevadas al cuadrado, las podemos factorizar como el producto de dos binomios. El primer paso para poder factorizar un binomio conjugado consiste en sacar la raíz cuadrada a ambas variables. En este caso tenemos a x y a y. Y el segundo paso será expresar el binomio conjugado de acuerdo con la expresión mostrada en pantalla. Antes de continuar, quiero recordarte lo siguiente. Cuando queremos sacar la raíz cuadrada de alguna variable, podemos reemplazar el símbolo de raíz cuadrada y escribirlo como exponente de la siguiente forma. Además, debes recordar la siguiente propiedad de los exponentes, ya que probablemente la encontrarás en la mayoría de los problemas que trates de resolver. Por ejemplo, si tengo una variable elevada al cubo y le quisiera sacar raíz cuadrada, lo puedo hacer de la siguiente forma. Observa que debido a la propiedad de los exponentes que te acabo de mostrar, al multiplicar 3 por 1 medio, obtengo como resultado x elevada a la 3 medios. Una vez habiendo dicho esto, hagamos un ejemplo. Dada la siguiente expresión, observamos que corresponde con un binomio conjugado. Esto debido a que tenemos la diferencia de dos términos elevados al cuadrado. El primer paso será sacar la raíz cuadrada a cada uno de los términos, obteniendo lo siguiente. El segundo y último paso será sumar dichas raíces y multiplicarlas por su diferencia, de la siguiente forma. Como te estás dando cuenta, el procedimiento es extremadamente simple. El único trabajo es encontrar la raíz cuadrada de cada uno de los términos. Hagamos otro ejemplo para reafirmar lo aprendido. Dada la siguiente expresión, habrá que encontrar su factorización como un binomio conjugado. Lo primero será sacar la raíz cuadrada a cada uno de los términos de la siguiente forma. Y finalmente, sumamos ambas raíces y las multiplicamos por su diferencia, obteniendo el resultado que estábamos buscando. Listo, ahora vayamos a analizar el siguiente caso de factorización. Cuando tenemos un trinomio de la forma x al cuadrado más ax más b, es posible factorizarlo por medio de dos binomios. Observa que en este caso el coeficiente de x al cuadrado es igual a 1. Los valores de los coeficientes a y b se pueden calcular de la siguiente forma. El valor del coeficiente a deberá corresponder con la suma de n más m. Por otro lado, el valor del coeficiente b corresponderá con el producto de n por m. Observa que todos los términos del trinomio son positivos. Sin embargo, cuando los valores de n y m no son positivos simultáneamente, tendremos alguno de los siguientes casos. Cabe aclarar que para este análisis estamos suponiendo que cuando los signos de n y m son distintos, entonces la magnitud de n será menor que la de m. Por lo tanto, de acuerdo con la definición anterior para los coeficientes a y b, si n es negativo y m es positivo,
entonces el único término negativo será el término independiente, que corresponde con b. Por otro lado, si n es positivo y m es negativo, entonces tanto el término lineal como el término independiente tendrán signo negativo. Y por último, si n y m son negativos simultáneamente, entonces el único término que tendrá signo negativo será el término lineal. Hagamos un ejemplo para mostrar cómo factorizar un trinomio de esta forma. De acuerdo con la expresión mostrada en pantalla, el coeficiente de la x lineal es igual a 7 y el valor del término independiente es 12. Por lo tanto, estos dos valores corresponden con los coeficientes de a y b respectivamente. Así que para factorizar este trinomio, tenemos que encontrar dos números que sumados den como resultado 7 y que multiplicados den como resultado 12. Este procedimiento es relativamente simple, siempre y cuando n y m sean números enteros. Para este ejemplo, podemos calcular los valores de n y m de una forma sencilla. Primero, empecemos encontrando dos números que multiplicados den como resultado 12. En este caso, solo podemos tener como alternativas 12 por 1, 6 por 2 y 4 por 3. Sin embargo, los únicos factores que sumados dan 7 son 4 y 3. Por consiguiente, los valores de n y m son 3 y 4 respectivamente. Es evidente que podríamos intercambiar los valores de n y m sin ningún problema. Sin embargo, en este caso vamos a establecer que n es igual a 3 y que m es igual a 4. Hagamos otro ejemplo. Dado el siguiente trinomio, habrá que encontrar su factorización. Observa que a diferencia del caso anterior, los signos de los coeficientes a y b son negativos. Así que de acuerdo con lo que he dicho anteriormente, esto implica que n será positivo y m será negativo. Empecemos buscando dos números que multiplicados den menos 10. En este caso, podríamos tener menos 1 por 10, menos 10 por 1, menos 2 por 5 o 2 por menos 5. Sin embargo, necesitamos que al sumar ambos factores den como resultado menos 3. Por lo tanto, solo nos queda la opción de que n sea igual a 2 y de que m sea igual a menos 5. Finalmente, la factorización del trinomio resulta ser la siguiente. A continuación, analizaremos cómo factorizar un trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto es un producto notable al igual que el binomio conjugado. Un trinomio cuadrado perfecto se define de acuerdo con la siguiente ecuación. Además, este trinomio se puede analizar como un caso particular del método anterior, en donde n y m son iguales. Recuerda que en el caso anterior encontramos la factorización buscando dos números que sumados dieran como resultado el coeficiente del término lineal y que multiplicados dieran como resultado el término independiente. Por lo tanto, si suponemos que n y m son iguales a una constante a, entonces obtendríamos el trinomio cuadrado perfecto, ya que a más a sería igual a 2a, que es el coeficiente que acompaña al término lineal, y a por a sería igual a al cuadrado, que es lo que vale el término independiente. Existen dos casos que se pueden presentar del trinomio cuadrado perfecto, es decir, el primer caso es cuando el valor de a es positivo, y el segundo caso es cuando el valor de a es negativo, de acuerdo con las siguientes expresiones. Hagamos un ejemplo para ver cómo factorizar un trinomio cuadrado perfecto. Dado el siguiente trinomio, el primer paso es verificar si es un trinomio cuadrado perfecto. Para ello, lo único que se debe hacer es lo siguiente. El paso número 1 es verificar si el término independiente es el cuadrado de algún número, o en otras palabras, si tiene raíz cuadrada. En este caso, 9 se obtiene al elevar al cuadrado 3. Finalmente, el segundo paso es verificar que el coeficiente lineal sea 2 veces el número que hemos obtenido al sacar raíz cuadrada al término independiente. En este caso, 6 se obtiene al multiplicar 3 por 2. Por lo tanto, el número que estamos buscando es 3, ya que 3 al cuadrado es igual a 9 y 3 por 2 es igual a 6. Finalmente, para obtener la factorización, solo habría que escribir los binomios de la siguiente forma. Hagamos un último ejemplo para reafirmar este caso de factorización. Como ya dije, el primer paso consiste en verificar si este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Iniciemos analizando si 49 es el cuadrado de algún número. En este caso, 49 se obtiene al elevar 7 al cuadrado, pero también se obtiene al elevar menos 7 al cuadrado. Por lo tanto, el segundo paso será verificar si el coeficiente del término lineal es el doble de 7 o de menos 7. En este caso observamos que menos 14 es múltiplo de menos 7, así que el número que estamos buscando es menos 7. Por último, escribiendo la factorización correspondiente a este trinomio, obtenemos el siguiente resultado. A diferencia del caso anterior, ahora tenemos un polinomio en donde el coeficiente de x al cuadrado es distinto de 1.
Para poder factorizar una expresión de este tipo, deberemos realizar un cambio de variable utilizando la siguiente estrategia. El primer paso es multiplicar toda la expresión por el coeficiente de x al cuadrado, es decir, multiplicar toda la expresión por a. Al hacer esto, obtenemos lo siguiente. Si reescribimos el primer término como a por x al cuadrado y del segundo término asociamos a y x, obtenemos la siguiente expresión. Con este último resultado, realizaremos el cambio de variable. En este caso, reemplazaremos la expresión a por x por una nueva variable a la cual le llamaremos y, obteniendo lo siguiente. Si te das cuenta, en esta nueva expresión, el coeficiente de la variable al cuadrado es igual a 1, y además, toda la expresión tiene la misma forma que analizamos en el caso 4. Por lo tanto, una vez hecho el cambio de variable, será fácil encontrar su factorización. Hagamos un ejemplo para poner en práctica este procedimiento. Dada la siguiente expresión, lo primero que debemos hacer es multiplicar todo por 2, ya que 2 es el coeficiente que acompaña al término cuadrático, con lo cual obtenemos lo siguiente. Si reescribimos esta expresión, asociando el 2 y la x como si fuera una sola variable, obtendríamos lo siguiente. Ahora, el próximo paso es encontrar dos números que multiplicados den menos 18 y que sumados den 7. Si analizamos los números que multiplicados den 18, podemos tener 18 por 1, 9 por 2 y 6 por 3. Sin embargo, de estas tres combinaciones, la única alternativa que tenemos para que ambos factores sumen 7 es que los números sean menos 2 y 9. Por lo tanto, la factorización de la expresión original resulta ser 2x menos 2 por 2x más 9. Hagamos un ejemplo más para practicar un poco. Observamos que el coeficiente de x al cuadrado es 2, así que lo primero que debemos hacer es multiplicar toda la expresión por 2, con lo cual obtenemos lo siguiente. Si reescribimos esta expresión asociando el 2 y la x como si fuera una sola variable, obtendríamos lo siguiente. Por último, necesitamos encontrar dos números que al multiplicarlos den menos 14 y que al sumarlos den menos 5. Si analizamos los números que multiplicados dan menos 14, podemos tener menos 1 por 14, menos 2 por 7, 1 por menos 14 y 2 por menos 7. Sin embargo, de estas cuatro combinaciones, la única con la cual los factores suman menos 5 es 2 y menos 7. Por lo tanto, la factorización de la expresión original resulta ser 2x más 2 por 2x menos 7. Cuando tenemos una diferencia o suma de cubos, podemos factorizarlos de acuerdo con las ecuaciones mostradas en pantalla. Generalmente es necesario conocer estas ecuaciones de memoria, sin embargo, me gustaría mostrarte cómo obtener cada una de ellas partiendo de la suposición de que conocemos uno de sus factores. Empecemos analizando el primer caso que corresponde con la suma de cubos. En primera instancia, vamos a suponer que una de las raíces del polinomio x al cubo más y al cubo es igual a x más y. Si no sabes cómo dividir polinomios, no te preocupes. A continuación dividiremos x al cubo más y al cubo entre x más y paso a paso. El primer paso consiste en encontrar un número que al multiplicarlo por x me dé x al cubo. En este caso, ese número corresponde con x al cuadrado. El segundo paso será multiplicar este factor por cada uno de los términos del divisor. Así que en primera instancia multiplicaremos x al cuadrado por x, con lo cual obtenemos x al cubo. Sin embargo, voy a cambiarle de signo para poder sumarlo con los términos del dividendo. En segunda instancia deberemos multiplicar x al cuadrado por y, con lo cual obtenemos x al cuadrado por y, al igual que en la multiplicación anterior, le cambiaré el signo para poderlo sumar con el dividendo. Ahora, sumando los términos mostrados en gris con el dividendo, obtendré el siguiente resultado. Por cierto, espero que recuerdes que el divisor es lo que está dividiendo a x al cubo más y al cubo, y que se encuentra fuera de la galera pintada en café, aunque la mayoría de las veces se le conoce como la casita de la división. El dividendo es lo que está dentro de la galera, y representa la cantidad que queremos dividir. Por otra parte, el cociente es lo que he puesto en verde, y representa el resultado de la división. Y por último, el residuo es el resultado de la suma que acabamos de realizar, lo cual, como su nombre lo indica, es lo que sobra al haber dividido x al cubo más y al cubo entre x más y. Cuando el residuo es igual a 0, se dice que la división es exacta. Sin embargo, en este caso todavía no terminamos de dividir. Ya que hemos supuesto que x más y es un factor de x al cubo más y al cubo, esta división debería ser exacta, así que continuamos realizando la división. Los pasos anteriormente mencionados deberán repetirse hasta que el residuo sea igual a 0, por lo tanto, ahora necesitamos encontrar un número que al multiplicarlo por x dé como resultado menos x al cuadrado más y. Dicho factor corresponde con menos x por y, que al multiplicarlo con x dará como resultado menos x al cuadrado por y. Sin embargo, lo voy a cambiar de signo para poderlo sumar como lo hice anteriormente.
Ahora, al multiplicar menos x por y, obtendré menos x por y al cuadrado. Pero al cambiarle de signo, obtengo x por y al cuadrado. Si volvemos a sumar estas dos expresiones, obtengo como resultado lo siguiente. Ya que el residuo todavía no es igual a 0, podemos continuar realizando el mismo procedimiento. Ahora deberemos encontrar un número que al multiplicarlo por x me dé x por y al cuadrado. En este caso, el factor será y al cuadrado. Así que realizando la multiplicación de y al cuadrado por x más y cambiando de signo el resultado, obtendré lo siguiente. En este caso, observamos que al sumar ambas expresiones el resultado será igual a 0. Por lo tanto, hemos terminado de dividir x al cubo sobre y al cubo entre x más y. Además, sabemos que x más y es un factor de la expresión original, y debido a que la división es exacta, entonces si multiplicamos el divisor por el cociente, obtendremos la expresión original. Por lo tanto, te invito a que tú realices ahora el procedimiento para factorizar x al cubo menos y al cubo, suponiendo que uno de sus factores es x menos y. Ya para terminar el video, hagamos un último ejemplo de este caso de factorización. Dada la expresión mostrada en pantalla, necesitamos encontrar su factorización como una suma de cubos. En este caso, comprobamos que es una suma de cubos cuando saco la raíz cúbica a cada uno de los términos. Observamos que la raíz cúbica del primer término es 2x y la raíz cúbica del segundo término es 3y al cuadrado. Recordando la fórmula para factorizar una suma de cubos, tenemos lo siguiente. Por lo tanto, el último paso será reemplazar lo que vale x y y en la ecuación mostrada en pantalla. En este caso, el valor de la x puesta en azul es igual a 2x y el valor de la y puesta en rojo es igual a 3y al cuadrado. Así que reemplazando, obtenemos el resultado que estábamos buscando. Bueno, pues hasta aquí termina la explicación. Si tienes alguna duda o sugerencia, hazme favor de escribirla en la caja de comentarios. Además, también te recomiendo que sigas buscando más problemas de factorización, problemas que sean más complejos para que puedas seguir practicando, ya que esto lo vas a tener que utilizar a lo largo de toda tu vida académica. Obviamente, como en todos los videos, te voy a invitar a que te suscribas a mi canal, a que compartas este video con tus compañeros y amigos y ahora también que me sigas en mi página de Facebook. La vas a tener en la descripción también. De mi parte ha sido todo, así que suscríbete, no te pierdas ningún video y haz todo lo que te dije. Nos vemos en el próximo. Adiós.